Keynote speaker. Un tema fascinante. Ustedes se acuerdan, bueno, muchas cosas han pasado este año y no hemos olvidado que en marzo hubo una crisis bancaria. Voy a hacer un resumen rápido para refrescar, pero nuestro speaker va a indagar mucho más en el tema, que es un tema sumamente importante, que uno se pregunta cómo puede ser que después de una reforma bancaria que se hizo siguiendo la crisis hipotecaria que tuvimos en los Estados Unidos, el famoso Dodd-Frank, ¿cómo puede ser que en el 2023 estábamos viviendo una crisis similar? Bueno, ¿qué pasó en marzo de este año? ¿Se acuerdan de Silvergate Capital, Silicon Valley Bank y Signature Bank of New York? Colapsaron, seguidos por el First Republican Bank el 1 de mayo. Silvergate y Signature se vieron perjudicados por sus conexiones con el mercado de criptomonedas que había florecido y tambaleado. SVB, o sea, el Silicon Valley Bank y el First Republic, se vieron perjudicados por inversiones que demostraron ser vulnerables a un riesgo para el que los bancos no se habían preparado adecuadamente, que eran los rápidos aumentos de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal después de años de tasas cercanas a cero. Moderado por Giorgio Tretenero, que va a tener un montón de preguntas interesantes, vamos a escuchar primero la presentación del keynote speaker, el doctor Pablo Hernández de Cos. Bueno, muy buenos días a todos. Es un poco difícil, la verdad, seguir después de escuchar a Serrat y a Óscar, ¿no?, con temas quizá bastante más trascendentales de los que yo voy a tratar hoy aquí hoy. Pero, por supuesto, lo primero que quiero hacer es agradecer a Giorgio, a Daniel, al Consejo de Gobernadores de la Federación Latinoamericana de Bancos, la invitación a estar en Miami. La relación del Banco de España con FELABAN y en general con todas las autoridades de Latinoamérica ha sido siempre muy fuerte. Esto, por supuesto, tiene que ver con motivos culturales de relación, ¿no?, entre España y Latinoamérica, pero también, por supuesto, con motivos económicos. Saben que desde el punto de vista del sector bancario español, Latinoamérica es un destino de inversiones muy importante. Y como se decía en la introducción, efectivamente, voy a hablar aquí hoy no tanto como gobernador del Banco de España, sino como presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, un comité que tengo el honor de presidir desde hace ya 4 años y que efectivamente hace solamente unas semanas publicó un informe en el que se analizaba el episodio de marzo, de las turbulencias bancarias de marzo. El informe básicamente lo que analiza son las causas de por qué se produjo ese episodio, también las respuestas regulatorias y supervisoras por parte de las autoridades y trata, y esto es quizá lo más importante, en lo que me voy a tratar de focalizar también yo hoy aquí, de extraer las principales lecciones de cara al futuro. Y es verdad, como se decía, para muchos de ustedes probablemente las turbulencias financieras de marzo pueden parecer ya un recuerdo lejano. En estos meses, además, muchas entidades bancarias, muchos bancos han tenido beneficios muy elevados como consecuencia sobre todo del impacto en el margen de intereses de los incrementos de los tipos de interés. Y también es verdad que la evolución de los mercados financieros desde ese periodo ha sido también muy positiva y podrían sugerir que quizá hayamos pasado lo peor, ¿no? Sin embargo, ¿por qué creemos en el Comité de Basilea que es importante realizar este proceso de análisis y evaluación preliminar? Pues al menos hay 3 motivos. El primero de ellos tiene que ver con la dimensión y el impacto de la estabilidad del sistema financiero que tuvo ese episodio. La segunda, con la naturaleza endógena de las causas que se encontraron detrás de este episodio, así como buena parte de las crisis que hemos sufrido en los 4 últimos años, en particular la crisis de la pandemia y con posterioridad la crisis de Ucrania,
se debían o tenían su origen esencialmente en factores de carácter exógeno. En este caso, los problemas han surgido desde dentro del propio sector bancario y, por tanto, por este motivo, nos permiten evaluar en mayor medida, en mejor medida, la idoneidad y la efectividad del marco prudencial que efectivamente hemos puesto en marcha en los últimos 15 años. Sobre la dimensión y el impacto en la estabilidad financiera, simplemente déjenme recordarles que las turbulencias bancarias que se desencadenaron en marzo de 2023 son las tensiones más significativas sufridas en el conjunto del sistema bancario desde la crisis financiera del año 2007-2008. Tanto en términos de magnitud como alcance, déjenme simplemente darle algunas cifras. En 11 días, del 8 al 19 de marzo del 23, 4 bancos con activos totales por importe de unos 900.000 millones de dólares estadounidenses se cerraron o se rescataron. Poco después, el 1 de mayo de 2023, se produjo la quiebra de un quinto banco con activos por importe de alrededor de 230.000 millones de dólares. Si sumamos todos estos importes, el valor total de los activos de estos bancos es más o menos equivalente al PIB de la economía española, por ponerles una referencia. De hecho, la confluencia de ese conjunto de tensiones en tan corto espacio de tiempo puso en cuestión la capacidad de resistencia del sistema bancario en general, es decir, hubo contagio al resto del sector bancario global, y en este contexto de desconfianza algunos países tuvieron que desplegar medidas de apoyo público a gran escala para precisamente mitigar el impacto y mitigar ese contagio de las tensiones al conjunto del sistema financiero. Los bancos centrales, por ejemplo, proporcionaron abundante liquidez a los bancos comerciales y activaron las líneas swap de divisas, e igualmente algunos países reforzaron los mecanismos de protección o garantías del Estado y en algunos casos ampliaron también los sistemas de garantía de depósitos. Podemos decir que la estabilidad actual del sector bancario, que se ha logrado desde aquel episodio de marzo, se debe, por una parte, o una combinación de esas medidas de apoyo público con también la mayor resiliencia que, con carácter general, el sector bancario goza hoy como consecuencia de las reformas posteriores a la gran crisis financiera, en particular la que se denomina Basilea III. Y lo cierto es que con el marco de Basilea III habíamos albergado la esperanza de no tener que recurrir a tales medidas de apoyo público, al menos con tanta frecuencia, pero los episodios de marzo, sin embargo, nos generan dudas acerca de si Basilea III es suficiente, y por eso tenía sentido realizar este ejercicio de evaluación que hemos realizado en el Comité de Basilea. Antes de extraer las conclusiones, resumir las principales conclusiones de ese informe, que por otra parte pueden encontrar en la página web del BIS, déjenme comenzar con dos consideraciones previas. La primera tiene que ver con una afirmación, y es que el marco de Basilea III ayudó a amortiguar las consecuencias de las turbulencias, aunque es cierto que no las evitó, eso es obvio. Pero déjenme recordar dos cuestiones muy relevantes respecto a este primer punto. Basilea III no está calibrado con el objetivo de generar cero quiebras en el sector bancario. Si así fuera, los requerimientos de capital serían muy superiores, evidentemente, a los actualmente exigidos. Por el contrario, la calibración de Basilea III busca reducir la probabilidad y, por supuesto, el impacto de tensiones bancarias, facilitando al mismo tiempo la intermediación financiera y el crecimiento económico. Y luego, una segunda cuestión también muy importante, y es que Basilea III es el estándar regulatorio aplicable a los bancos internacionalmente activos. De hecho, conviene recordar que la mayoría de los bancos que quebraron en marzo no estaban sujetos plenamente a Basilea III. Y en segundo lugar, creo que también es importante subrayar que un marco regulatorio supervisor es una condición necesaria, pero claramente no suficiente para asegurar la solidez de un banco. No podemos olvidar que la primera fuente y la más importante de resiliencia financiera y operativa procede de las propias prácticas de gestión de riesgos y procedimientos de gobernanza de las propias entidades. Y déjenme decirlo de esta manera, estas funciones de gestión no pueden externalizarse a los supervisores. Comenzaré, y voy a dividir mi intervención en tres partes. Comenzaré con precisamente las deficiencias que hemos observado en el ámbito de los procedimientos de gobernanza y gestión de riesgos de los bancos. A continuación, comentaré las deficiencias observadas en el ámbito supervisor. Y, por último, finalizaré también con diversas reflexiones relativas al ámbito regulatorio en vigor. Comenzando, por tanto, con el análisis de los procedimientos internos de gobernanza y gestión de riesgos, las turbulencias bancarias pusieron de manifiesto
las siguientes debilidades en este área. Los episodios de marzo mostraron deficiencias fundamentales en la gestión básica de algunos de los riesgos bancarios tradicionales, como es el riesgo de tipo de interés o el riesgo de liquidez, y también en el caso de diversas formas de riesgo de concentración. Igualmente, algunas entidades no fueron capaces de apreciar la interrelación que existe entre los distintos riesgos individuales que se estaban acumulando, ni, por supuesto, la posibilidad de que se retroalimentaran entre sí. Adicionalmente, algunos bancos mantenían modelos de negocio inadecuados e insostenibles, con un foco excesivo en el crecimiento y la rentabilidad a corto plazo, todo ello a expensas de una gestión adecuada del riesgo. El análisis ha puesto también de manifiesto la existencia de una cultura de riesgos inadecuada, unida a una vigilancia ineficaz por parte de la alta dirección y de los órganos de administración. Y, por último, hubo también, en muchos casos, una falta de respuesta adecuada a las observaciones y recomendaciones que los supervisores fueron dando a lo largo del tiempo. Estos aspectos, yo creo que todos los que estamos en esta habitación estamos seguros que son absolutamente básicos en lo que a gestión de riesgos y gobernanza se refiere. Y, de hecho, uno podría decir que es incluso preocupante observar que en 2023 algunos órganos de administración bancarios incumplieron sus responsabilidades más elementales de vigilar y cuestionar la estrategia y la tolerancia al riesgo de la entidad de la que eran responsables. Es evidente, por tanto, que hay que poner más empeño en reforzar esas responsabilidades y en reflexionar acerca de si los incentivos de los órganos de administración y los directivos de los bancos están adecuadamente alineados con el objetivo de preservar la estabilidad financiera. Bien, esto en cuanto a la responsabilidad de los bancos. Déjenme pasar ahora a la segunda parte de la intervención, que es la que tiene que ver con la responsabilidad de los supervisores. Y como les anticipaba, las turbulencias bancarias también han puesto de relieve la importancia de una supervisión sólida, rigurosa y eficaz en varias dimensiones. Y entre ellas hay cuestiones que uno puede decir que son muy antiguas, que ya hemos observado en crisis anteriores, y hay otras que son quizá más novedosas, que han surgido más recientemente, pero que en todo caso nos permiten extraer conclusiones importantes para la supervisión y que me van a permitir que las agrupe en 6 categorías. El primer aspecto a destacar en el ámbito de la supervisión es la capacidad y disposición de los supervisores, no solo para identificar activamente debilidades en las entidades, sino también para tomar medidas y hacer que se ejecuten con celeridad. Las turbulencias de marzo han subrayado la importancia de que los supervisores desarrollen un conocimiento profundo de la viabilidad y sostenibilidad de los modelos de negocio de las entidades bancarias como parte intrínseca fundamental del proceso supervisor, incluida la identificación de cualquier área en la que una entidad sea un caso atípico, con el fin de que los supervisores puedan evaluar las deficiencias detectadas, en su caso tomar medidas para poder subsanarlas a tiempo. El segundo aspecto a destacar tampoco es nuevo. Un elemento fundamental de la labor supervisora es garantizar que la gobernanza y la gestión de riesgos de las entidades sean eficaces y robustas, y esto incluye, entre otras cosas, supervisar la composición del Consejo de Administración y la medida en que sus miembros tienen experiencia adecuada, incluidos conocimientos bancarios y financieros, la capacidad del Consejo para cuestionar de forma efectiva las decisiones de la alta dirección del banco, realizar un seguimiento del perfil de riesgo del banco y dirigir su estrategia, la independencia y solidez de las funciones de gestión de riesgo y auditoría interna, y la cultura de riesgos en toda la entidad, incluida la medida en que está integrada no solo en los procesos de negocio, sino también, por ejemplo, en los incentivos que ofrecen los sistemas de remuneración a la alta administración. El tercer aspecto que querría destacar es la necesidad de hacer un seguimiento continuo de los cambios exógenos y estructurales que se producen en el sistema bancario y, como resultado de ello, la necesidad de adaptar los enfoques supervisores dirigidos a la vigilancia de los riesgos, especialmente en el caso de las entidades que aumentan de tamaño con rapidez o que adaptan nuevos modelos de negocio. En concreto, las turbulencias de marzo pusieron en evidencia retos claros en la vigilancia del riesgo de liquidez de los bancos, en lo que se refiere a la velocidad y el volumen de retiradas de depósitos y a los cambios en el perfil de financiación de las entidades, a la importancia de que los bancos estén preparados desde el punto de vista operativo para escenarios de tensiones de liquidez, y al papel de las redes sociales y la digitalización de las finanzas a la hora de aumentar la velocidad y el impacto de las dificultades de un banco en materia de liquidez.
En cuarto lugar, el análisis de los episodios de comienzos de este año nos ha recordado una vez más que el juicio supervisor es un elemento absolutamente esencial para asegurar que se respeten tanto el espíritu como la letra de la regulación. Un enfoque basado en estándares mínimos exclusivamente no permite por sí solo identificar, evaluar y mitigar adecuadamente los riesgos más importantes para la seguridad y la solidez de un banco y la estabilidad financiera en general. Los supervisores deben considerar cómo pueden complementarlos eficazmente mediante la aplicación del juicio supervisor para que la supervisión bancaria sea dinámica y se adapte al modelo de negocio de los bancos, así como a los riesgos que representan. En quinto lugar, la crisis volvió a poner de manifiesto la necesidad de asegurar que los equipos de supervisión cuenten con los recursos adecuados en términos de cantidad y, por supuesto, también de calidad para poder impulsar acciones concretas en las entidades. Y en este sentido, déjeme mencionar un trabajo muy reciente del Fondo Monetario Internacional que llega a la conclusión de que, si bien está ampliamente aceptada la importancia de un marco institucional sólido para una supervisión bancaria eficaz, muchas jurisdicciones no dotan a los supervisores bancarios de las competencias y de las condiciones necesarias para realizar su trabajo. En sexto lugar, las turbulencias de marzo pusieron de manifiesto, una vez más, diría yo, la necesidad de mantener una cooperación supervisora transfronteriza eficaz y oportuna mediante una amplia red. Aunque la cooperación supervisora transfronteriza durante las turbulencias tuvo varios aspectos positivos, habría que considerar si se necesitan protocolos de intercambio de información más amplios a escala transfronteriza y, por tanto, también más eficaces. Bien, y déjame pasar a la tercera parte de mi intervención, que tiene que ver con la regulación y, bueno, hasta qué punto lo que ha sucedido en marzo nos debe hacer también cuestionar algunos aspectos regulatorios. Déjenme recordar dos afirmaciones que he hecho con anterioridad antes de pasar a los distintos aspectos que se analizan en el informe, y es, de nuevo, que la calibración de Basilea III no busca generar cero quiebras, sino reducir la probabilidad de las mismas y el impacto macroeconómico y microeconómico de las mismas. Y segundo, que la mayoría de los bancos que quebraron no estaban aplicando plenamente Basilea III. Y me van a permitir que distinga cuatro áreas de análisis en las que nos hemos focalizado ahora y probablemente también nos focalicemos en el futuro. La primera tiene que ver, obviamente, con la liquidez. Todas las entidades bancarias que quebraron durante las turbulencias, todas, acabaron cayendo como consecuencia de sustanciales retiradas de liquidez, hasta el 85% de los depósitos en 2 días en una de ellas, y de la incapacidad para mantener financiación estable suficiente. Y esto, evidentemente, ha suscitado comentarios acerca de si las ratios de liquidez, la ratio de cobertura de liquidez, LCR, o el coeficiente de financiación estable, NSFR, en los dos casos por sus siglas en inglés, están o no adecuadamente calibradas. Pero yo creo que quizá conviene dar un paso atrás y considerar un conjunto más amplio de preguntas sobre los estándares de liquidez de Basilea III. La LCR, por ejemplo, exige a los bancos que mantengan activos líquidos suficientes para cubrir un periodo de tensiones con retiradas de depósitos durante 30 días. La cuestión, yo creo que hay que hacerse, es si en el contexto actual todavía debemos esperar que un banco pueda sobrevivir a tensiones de liquidez durante 30 días sin ningún tipo de intervención pública. ¿Debería enfocarse la LCR más en que las autoridades dispongan de tiempo suficiente para hacer frente a tensiones de liquidez? Una segunda cuestión fundamental se refiere al diseño de la LCR y NSFR. A diferencia de las normas de capital, no existe un concepto de requerimiento mínimo estricto de liquidez complementado por un requisito de colchón. En principio, los bancos deberían poder recurrir a sus activos líquidos en momentos de tensión para hacer frente a salidas de fondos y, al mismo tiempo, presentar un plan de restablecimiento satisfactorio a su supervisor. Sin embargo, parece que los bancos siguen siendo reacios a utilizar plenamente sus activos líquidos de la manera prevista. Es importante, yo creo que también, muy importante, muy relacionado con lo que se decía también en la introducción, tener en cuenta el papel de la digitalización y las redes sociales, en la velocidad en la que se producen, de hecho, las retiradas de liquidez. Los avances en las tecnologías de la comunicación han acelerado los flujos de información, lo que ha afectado a la naturaleza y la magnitud de las crisis bancarias.
En la actualidad, los rumores pueden propagarse a través de las redes sociales en segundos. La innovación ha hecho que sea más rápido y fácil mover dinero, desde la creación del cajero automático hasta las modernas aplicaciones de banca digital, junto con unos medios de pago a veces instantáneos. Déjenme recordarles, por ejemplo, que en el año 2008 los depositantes de IndyMac y Northern Rock todavía formaban largas colas a las puertas de las sucursales bancarias para retirar su dinero. Sin embargo, como hemos visto durante las turbulencias de marzo, actualmente las retiradas de fondos de un banco pueden iniciarse online en cuestión de minutos, si no de segundos. Adicionalmente, es importante analizar en profundidad las implicaciones de la influencia de las redes sociales en la retirada de los depósitos. En la práctica existe una amplia variedad de plataformas y canales de comunicación en las redes sociales que incrementan las interconexiones globales entre los clientes y que podrían acentuar el riesgo de comportamiento gregario en momentos de tensión. El impacto de estos desarrollos es importante no solo para los reguladores, sino también para los supervisores de cara a decidir la mejor manera de hacer un seguimiento y de responder a las redes sociales, tanto en tiempos de, llamémosle, paz, como en tiempos de crisis. Bien, esto en cuanto a la liquidez. El segundo aspecto en el que el Comité de Basilea se ha focalizado ha sido en analizar el marco regulatorio relativo al riesgo de tipo de interés. Un aspecto recurrente en las dificultades que experimentaron varias entidades bancarias durante las turbulencias fue la exposición común y concentrada al riesgo de tipo de interés en la cartera bancaria, el famoso IRB por sus siglas en inglés. De nuevo, esas entidades no estaban sujetas al estándar vigente sobre el IRB, pero esto ha hecho reflexionar acerca del tratamiento prudencial actual del IRB en el marco de Basilea. Y los principales aspectos que requieren un análisis más detallado son los siguientes. ¿Sigue siendo adecuado el marco actual de Pilar 2, Pilar 3 para gestionar IRB? ¿Existen formas de reforzarlo, proporcionando directrices más estrictas y exigiendo la divulgación de más información? O, alternativamente, ¿es necesario avanzar hacia la aplicación de un marco de capital de Pilar 1 al IRB para promover una mayor coherencia y comparabilidad internacionales? La tercera categoría de cuestiones que requieren una mayor reflexión se refiere a dos aspectos de la definición del capital regulatorio. En primer lugar, las minusvalías por tipo de interés en activos de renta fija, mantenidos a coste amortizado, fueron, como saben todos ustedes, un factor muy importante en la quiebra de varios bancos durante las turbulencias recientes. Si los bancos tienen que desprenderse de esos valores antes de su vencimiento para cubrir necesidades de liquidez, las minusvalías en dichos valores pasan a ser pérdidas realizadas y reducen, por tanto, el capital regulatorio. Además, también cabría reflexionar más acerca de la mejor manera de reflejar los riesgos derivados de los efectos de segunda ronda de las ventas forzadas a gran escala por parte de algunos bancos en dificultades para hacer frente a retiradas masivas de depósitos. Igualmente importante aquí es su relevancia para la supervisión y para las propias prácticas de gestión de riesgos de los bancos. Y una segunda cuestión relacionada con la definición de capital regulatorio es el papel de los instrumentos AT1 en el marco de capital. Ni los inversores ni los mercados internalizaron plenamente los diversos eventos desencadenantes que podrían dar lugar a participación en pérdidas de los instrumentos AT1, a pesar, subrayo, a pesar de que tanto el marco de Basilea como la documentación contractual se refería explícitamente a tales eventos desencadenantes. Algunos de los episodios que ocurrieron plantean dudas sobre la capacidad de estos instrumentos para absorber pérdidas mientras la entidad está activa. Los análisis y evaluaciones que el Comité de Basilea lleve a cabo en el futuro acerca del funcionamiento de estos instrumentos en tiempos de crisis deberían, por tanto, ser de carácter holístico acerca del papel de los diferentes instrumentos de capital regulatorio. Y, por último, la cuarta categoría de aspectos regulatorios sobre los que es necesario reflexionar tienen que ver con el ámbito de aplicación, de implementación de Basilea. Como saben, lo he dicho al principio, Basilea se entiende de aplicación para bancos internacionalmente activos. Pero, ¿qué se entiende por un banco internacionalmente activo? El marco de Basilea no define este concepto,
pero los acontecimientos recientes han demostrado que la quiebra de un banco que no sea internacionalmente activo puede tener implicaciones desde el punto de vista del contagio a otras jurisdicciones o a otras partes del sector bancario. Así, factores como el tamaño y las interconexiones transfronterizas son consideraciones importantes que se han de tener en cuenta al decidir el ámbito de aplicación correcto del marco de Basilea. Y, por supuesto, una cuestión relacionada con esta cuestión es el papel de la proporcionalidad en los bancos sin actividad internacional. Como saben, los países pueden optar por aplicar el marco de Basilea a bancos que no sean internacionalmente activos, incluidos los de menor tamaño. Esta es, por ejemplo, la respuesta que se da en Europa, en los que Basilea se aplica a todos los bancos con independencia del tamaño. En tales casos, en línea con las expectativas del Comité de Basilea reflejadas en sus principios básicos para una supervisión bancaria efectiva, las autoridades deben implementar el marco de Basilea de manera proporcionada, de acuerdo con el perfil de riesgo y la importancia sistémica de los bancos. La decisión sobre si aplicar marcos de proporcionalidad y sobre cómo hacerlo corresponde exclusivamente a las jurisdicciones miembros del Comité. Las recientes turbulencias han puesto en evidencia cómo las dificultades de bancos sujetos a regímenes de proporcionalidad nacionales podrían tener efectos en la estabilidad financiera transfronteriza. Esto yo creo que es absolutamente obvio. Y es en este contexto donde creo que puede ser conveniente que los miembros del Comité sigan compartiendo sus experiencias en áreas como la aplicación de la proporcionalidad, el seguimiento de los bancos sujetos a enfoques proporcionales y la garantía del cumplimiento adecuado de estos objetivos. Y yo creo que aquí quizá lo más importante es esta afirmación que he hecho en muchas ocasiones de que la aplicación de proporcionalidad no puede representar, desde luego, una menor medición del riesgo de los bancos y, por supuesto, de la creación de problemas de estabilidad financiera para el conjunto del sistema. Me van a permitir que concluya. Sobre la base de los resultados del referido informe, el Comité de Basilea está llevando ahora a cabo una serie de iniciativas de seguimiento y déjeme que destaque las 3 líneas de trabajo en las que estamos focalizados. En primer lugar, existe yo creo que acuerdo unánime dentro del Comité para priorizar los trabajos orientados a reforzar la eficacia de la supervisión. Es ahí donde nos queremos concentrar y tratando de identificar cuestiones que podrían requerir elaborar orientaciones adicionales de ámbito internacional, por supuesto, que es el objetivo del Comité. En segundo lugar, el Comité llevará a cabo también trabajos analíticos adicionales de seguimiento basados sobre todo en evidencia empírica para determinar si elementos específicos del marco de Basilea y, en particular, el riesgo de tipo de interés de la cartera bancaria o el riesgo de liquidez funcionan y funcionaron como se pretendía durante las turbulencias y, con estos análisis, en algún momento evaluar la necesidad de estudiar opciones de política a medio plazo. En tercer lugar, y por último, creo que es muy importante subrayar que las reformas de Basilea III ya implementadas han contribuido a proteger el sistema bancario mundial y a la economía real de una crisis bancaria más grave y la consecuencia de esto, también desde la perspectiva mía del presidente del Comité, pero yo creo que de todo el Comité también, es que ninguno de los trabajos de seguimiento relacionados con las turbulencias de marzo y que he subrayado con anterioridad deberían interrumpir la necesaria implementación de los estándares de Basilea III, que, como saben, están pendientes en algunas jurisdicciones y, por ello, el Comité seguirá vigilando y evaluando la aplicación plena y coherente de Basilea III. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gobernador. Gracias. Muy interesante disertación. Por favor, hagan las preguntas en el app. Ya me han llegado algunas. No sean tímidos, que aprovechen esta importante speaker para aclarar dudas. Tengo una que me ha llegado aquí sobre los intermediarios financieros no bancarios. Lo que dicen es que han visto pues, que la cadena de seguridad, como decía yo en la apertura, es tan fuerte como el eslabón más débil. Y ahora dicen nuestro ecosistema para la búsqueda de estabilidad financiera se nos creció. Ahora tenemos Big Tech, FinTech, no banking, etcétera. Y con el onboarding digital, con el Open Finance y con el Open Data, dicen ante una misma actividad financiera y ante un mismo riesgo, vemos aún normas desiguales, por ejemplo, en el tema de seguridad de información y protección al consumidor.
La pregunta es, ¿será posible en el mediano plazo ampliar este perímetro regulatorio y dejar unas normas iguales para todos? Bueno, esto es una pregunta muy importante, muy relacionada también con los comentarios que se hacían al principio, ¿no? en la introducción a esta mañana. Yo creo que la respuesta es probablemente sí, pero hay que tener en cuenta que casi con toda seguridad los riesgos no son equivalentes, ¿no? Los riesgos que tiene el sector bancario pues, se derivan sobre todo de la toma de depósitos, de la transformación, ¿no? que hace de plazo el sector bancario, y eso es muy específico del sector bancario. Pero es verdad que hay otras partes del negocio bancario que están ahora, ¿no? Siendo utilizadas por otros sectores económicos, y que algunas de ellas, en primer lugar, pueden generar efectos de interconexión con el propio sector bancario. Esto lo estamos analizando de una manera profusa en el comité, tratando de poner coto, o al menos que esas interconexiones no acaben generando problemas de estabilidad financiera. Pero la segunda cuestión, que se entiende a la que se refería sobre todo la pregunta, es si a esos actores también habría que aplicarles algún tipo de regulación. Y mi respuesta es, yo creo que claramente sí. En gestión de datos, por ejemplo, es uno de los más evidentes, pero no el único. Yo creo que lo que pone de manifiesto es cómo hoy los supervisores, los bancarios, tenemos que estar en conexión con otro, porque esto no es responsabilidad evidentemente de los supervisores bancarios, sino de otro tipo de supervisores que además son muy específicos dependiendo de la jurisdicción en la que nos encontremos. Lo que es muy importante es que nos pongamos en una mesa a discutir cuál es la mejor manera de que efectivamente se garantice la estabilidad financiera por un lado, y al mismo tiempo también que haya una competencia leal dentro del mercado y que no haya actores, ¿no? que digamos que se beneficien de estos elementos regulatorios, teniendo en cuenta que evidentemente la regulación tiene que ser también proporcional al riesgo que cada uno de ellos proporciona, ¿no? en el sistema. Muchas gracias. En unas conversaciones con supervisores en reuniones, una de las conclusiones es que no podían ampliar el perímetro regulatorio por un tema de capacidades y de presupuestos. Pero lo que nosotros comentábamos en esa mesa es, bueno, a la hora que el sistema financiero, o sea, que estos inversionistas que tienen dinero en estas fintechs, capitales privados, fondos de pensiones, público en general, si se complican y comienzan a entrar en crisis, al final también, esto va a afectar al final la credibilidad del sistema financiero. Entonces, era un poco la preocupación de tratar de que todos vayan a este mundo. Aquí hay una pregunta muy interesante. Dice, a pesar del TLAC, Total Loss Absorption Losses, de los bancos sistémicos, ¿qué opinas respecto a limitar tener grandes megabancos que puedan poner a temblar al sector y al mundo? Es decir, más bancos grandes pero no sistémicos, en una especie de teoría de portafolios para un poco minimizar estos riesgos. Bueno, como saben, esta es una de las principales preocupaciones de la reforma regulatoria global que se inició a partir del año 2008, era precisamente esta. Como saben probablemente también, y si no, pues se lo comunico yo ahora, el Financial Stability Board, el Comité de Estabilidad Financiera, ha publicado un informe en el que se evalúa también desde la perspectiva de la resolución que hemos aprendido de los eventos de marzo, ¿no? Y bueno, la verdad es que la conclusión a la que se llega es que los principios de la resolución, ¿no? bancaria que se han aprobado e implementado en la totalidad de las jurisdicciones funcionaron adecuadamente. Que hay algunos aspectos que se detallan en el informe que podrían ser objeto de mejora de cara al futuro, pero que el marco en sí mismo nos sigue pareciendo adecuado, ¿no? Y uno de los elementos fundamentales del marco es precisamente que los requerimientos de capital, en este caso de TLAC, son proporcionales también a los riesgos, que además están relacionados no exclusivamente, pero también con el tamaño de las entidades. Claro, algunos bancos comentan que la necesidad de esta carga regulatoria en Basilea III obliga a veces a los bancos a tener una cuota de mercado mínimo para poder tener un punto de equilibrio, digamos, para poder cumplir todos estos requerimientos, que dejan a veces fuera a esta banca mediana, a esta banca pequeña. Entonces, quizás el modelo, estoy especulando, Basilea III
es demasiado intensivo en capital que hace que la banca mediana y pequeña pueda quedar en más riesgo de poder atomizar lo que dice la pregunta. Sí, bueno, sobre esto, vamos a ver, lo decía yo antes en mi intervención, Basilea III en principio está pensada solamente para implementarse y aplicarse, por tanto, en bancos internacionalmente activos. Es decir, corresponde a cada jurisdicción, a cada país, decidir si aplica Basilea III a otros bancos, incluidos los pequeños y medianos. ¿De acuerdo? Dicho esto, bueno, pues seguro que en el futuro, una vez que hemos hecho todas estas reformas, pues convendría analizar si el marco en sí mismo se podría simplificar. Yo, cuando me hacen la pregunta de la simplificación, por supuesto, la respuesta que siempre trato de dar es sí, siempre que logremos los mismos objetivos. Y esta es la gran cuestión, ¿no? Si somos capaces en ese análisis de un proceso de simplificación, podemos lograr los mismos objetivos, es decir, si garantizamos de la misma manera la estabilidad financiera con una carga administrativa derivada de la regulación menor, pues por supuesto sería útil, deseable hacerlo, ¿no? Y por supuesto para los bancos pequeños y medianos existe siempre la posibilidad de proporcionalidad. Y ahí el argumento que subrayaba yo en mi intervención inicial tiene que ver con proporcionalidad. Sí, esto está admitido también por el Comité de Basilea, pero que esto no signifique una reducción de la medición y de los riesgos de esos bancos, ¿no? De hecho, de alguna manera, si uno opta por alternativas regulatorias proporcionales, probablemente tenga que ser incluso más prudente que, por ejemplo, nadie le está pidiendo a los bancos pequeños y medianos que utilicen modelos muy complejos. Pueden recurrir perfectamente al estándar de Basilea, que es mucho más sencillo. Es posible que no puedan entonces aprovecharse de algunas ventajas en términos de reducción de capital que proporcionan los modelos más complejos, pero bueno, esto es el trade-off que debe existir entre estas dos cuestiones, ¿no? Aquí hay una pregunta que escapa de su ámbito, es libre de responder o no quedará grabado, aquí no quedará grabado. Preguntan, ¿ves el riesgo que desaparezca la Unión Europea mientras no se llega a una consolidación fiscal en la zona? No, yo no veo ningún riesgo de que la Unión Europea está en peligro. De hecho, yo creo que la crisis de deuda soberana, ¿no?, que se produjo, ¿no?, tras la crisis o en paralelo a la crisis financiera internacional, probablemente no de una manera muy ágil, pero en último término dio lugar a una mejora de la gobernanza de la Unión Europea y en particular de la Unión Económica y Monetaria, por ejemplo, con la creación del mecanismo único de supervisión. Antes de la crisis financiera internacional en Europa no teníamos, ¿no?, una supervisión única, y hoy tenemos una supervisión única. Yo creo que este es un gran logro, un gran complemento de la política monetaria única. Eso no quiere decir que como gobernador del Banco de España no piense que hay todavía mejoras que hay que realizar, ¿no?, y que permitirían apuntalar bien el marco de la Unión Económica y Monetaria. La primera es que tenemos que cerrar la unión bancaria. No disponemos hoy en Europa de un fondo de depósitos, de garantía de depósitos común, plenamente mutualizado. De tal manera, yo siempre lo explico de esta manera, los bancos son supervisados en Frankfurt conjuntamente con las autoridades nacionales, Banco de España, por ejemplo. Si hay un problema, son resueltos en Bruselas, que es donde está el mecanismo único de resolución, pero si hay dinero público de por medio, al final son los estados nacionales y los ciudadanos los que acaban, digamos, cubriendo esas pérdidas. Creo que ese esquema no tiene ningún sentido. Sería muy importante lograr ese fondo de garantía de depósitos común europeo plenamente mutualizado. Esto evitaría los problemas de fragmentación financiera que todavía vivimos en algunos momentos. Necesitamos también, como tienen prácticamente todos los estados federales, una política fiscal común europea, un mecanismo de estabilización fiscal común europeo. Los fondos europeos que se crearon durante la crisis de la pandemia son algo parecido a eso, pero eso es solamente un one-off. Lo interesante sería tener un mecanismo de estabilización permanente europeo, reforzado, por supuesto, con reglas fiscales, el famoso Pacto de Estabilidad Europeo, que está ahora en discusión su reforma, que garantice la sostenibilidad de las cuentas públicas, ¿no?, que haga menos procíclica, como ha sido el pasado, relacionado con la pregunta que se hacía, ¿no?, que garantice que están los incentivos adecuados para que los países logren la
la consolidación fiscal, que desde luego para España y para muchos otros países europeos ahora ya es una prioridad, ¿no? Y el tercer pilar que le falta a la Unión Económica y Monetaria es una unión de mercado de capitales verdaderamente completa. El mercado de capitales en Europa tiene dos características que no son positivas. El primero es que está muy fragmentado. No tenemos verdaderamente una unión de mercado de capitales único europeo. Y el segundo es que es poco profundo. La financiación de nuestras empresas, la financiación del sector empresarial europeo es esencialmente bancario, y el mercado de capitales proporciona muy poca parte, una reducida parte de la financiación, y esto yo creo que limita las posibilidades de inversión, porque sabemos que el mercado de capitales es particularmente adecuado para determinadas inversiones, ¿no? Y esto, hay un proyecto europeo de creación de una unión de mercado de capitales con muchos detalles de reformas regulatorias. La combinación de completar la unión bancaria, la creación de una unión fiscal con una unión de mercado de capitales, desde luego haría a la Unión Europea mucho más resistente y con capacidad de crecimiento hacia futuro, sin duda. No, interesante, interesante, gobernador. Dígame, ¿dónde ve el futuro, los siguientes pasos del Comité de Basilea de cara a la ciberseguridad y a la resistencia operativa? ¿Para dónde va el futuro? ¿Para dónde va la regulación? Bueno, esto, desde el punto de vista del Comité de Basilea, ha sido uno de los pilares y sigue siéndolo, ¿no? Uno de los pilares de trabajo de los últimos años. Sabemos que el número de episodios de ataque cibernético ha aumentado de una manera muy importante. Es verdad que la pandemia, hasta cierto punto, uno se la pudo tomar como un episodio de ataque operativo, ¿no? Y sin embargo, pues el sector bancario respondió de una manera bastante sólida a nivel global. También fue para los propios supervisores, ¿no? Que tuvieron que hacer buena parte del trabajo en teleworking, ¿no? Como en tantas otras actividades. Pero es verdad que el número de episodios, particularmente en el sector bancario, de ataques cibernéticos ha aumentado, y es por eso que el Comité ha reforzado, ¿no?, los principios generales que tiene en materia supervisora sobre esta cuestión, y por supuesto que pretendemos seguir trabajando sobre esta cuestión en los próximos años. Interesante. Vimos que las monedas digitales están creciendo de una manera muy rápida a nivel de países, y la pregunta es si nos puedes mencionar sus perspectivas sobre las monedas digitales emitidas por los bancos centrales en un horizonte temporal de mediano plazo. ¿Para dónde ven ustedes? Bueno, esta es una pregunta muy pertinente para nosotros los europeos, ¿no?, en particular, porque nosotros hace ya 10 días solo el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, yo soy miembro del Consejo de Gobierno como gobernador del Banco de España, decidimos llevamos unos años analizando la posibilidad de la emisión de un euro digital en Europa, y hemos realizado toda la fase de investigación, y ahora hemos pasado a la siguiente fase, que se llama fase de preparación, que no significa que hayamos decidido la emisión de un euro digital, pero que vamos a trabajar en dirección de ponernos en la situación técnica adecuada para, si finalmente se dieran las condiciones que exigen o que motivan la emisión de un euro digital, estar en condiciones técnicamente de hacerlo, ¿no? Para mí el gran reto del euro digital, yo creo que la justificación y motivación es sencilla, es simplemente queremos extender las utilidades de los billetes y monedas físicos en un ámbito digital desde la perspectiva de los ciudadanos, y eso tiene evidentes ventajas también desde el punto de vista del ancla de la referencia monetaria. Aquí, por supuesto, yo creo que la cuestión más importante tiene que ver con la necesidad de garantizar la estabilidad financiera. Es decir, que la emisión de un euro digital no pone en dificultades la estabilidad financiera, y esto es precisamente lo que tenemos que trabajar también en los próximos años antes de tomar esa decisión que eventualmente podría tomarse en el futuro, en los periodos de tiempo que manejaba en su pregunta. Nos quedan 3 minutos, 4 minutos, vamos a correr con las últimas 3 preguntas. Esta es un poco política. ¿Los acuerdos de supervisión bancaria Basilea divergirán su aplicación entre Europa y Estados Unidos? Espero que no, espero que no. Yo soy un defensor, como no puede ser de otra manera, de una implementación plena, a tiempo, completa de Basilea, y es muy importante que las dos jurisdicciones están ahora mismo en el proceso de acabar. Implementación, Europa está prácticamente finalizado. Como saben, Estados Unidos
está en el proceso. Yo creo que es muy importante que estas dos jurisdicciones con sectores bancarios muy potentes pues den buen ejemplo para precisamente garantizar la estabilidad financiera global. Gracias. ¿Crees que se debería de promover, después de lo sucedido con el Credit Suisse, yo le decía el David Suisse, pero bueno, Credit Suisse, los AT1 para robustecer el capital? Bueno, esto me refería a ello durante mi intervención. Yo creo que hay que analizarlo. O sea, es verdad que lo que mencionaba en la intervención, hay algunas cuestiones como que, bueno, parece que los mercados, parece que los inversores no acaban de internalizar los riesgos que están inherentes a este tipo de instrumentos de capital y, por tanto, hay que reflexionar sobre efectivamente qué hacer con ellos o cómo reforzar la transparencia y la comunicación sobre los mismos para que de luego las entidades puedan utilizar los distintos trigger points que hay en los mismos, ¿no? para la asunción de pérdidas, ¿no? Yo creo que es importante analizarlo, sin duda. Estamos cumpliendo el tiempo exacto y la última pregunta, gobernador, dice: buenos días, mi consulta es la siguiente. En Perú, la banca está clasificada en bancos financieras, cajas rurales, cajas municipales, que siendo en estos dos últimos que dedican a las microfinanzas. De lo manifestado, entonces, lo recomendado para la implementación de Basilea tendría que ser de acuerdo al tamaño, con la finalidad de que sea sostenible para las entidades bancarias. Bueno, o sea, volvemos un poco a la cuestión de la proporcionalidad, ¿no? No se trata tanto, efectivamente, de la forma de gobernanza de la institución, sea hasta un banco, caja de ahorros, cooperativa, ¿no? Que nosotros también tenemos en España. Se trata de la capacidad de generar contagios sobre el sector financiero, ¿no? Esto es a lo que la regulación debe hacer frente y por eso, desde la perspectiva del Comité de Basilea, toda la regulación bancaria de Basilea se ha definido siempre para los bancos internacionalmente activos. Quizá ahora, en particular después de los episodios de marzo, debamos cuestionarnos si esa es la mejor de las definiciones, porque hemos visto que bancos relativamente reducidos han sido capaces también de generar contagio a otros mercados internacionales, no solamente locales en Estados Unidos, ¿no? Pero en cualquier caso, vuelvo a hacer la afirmación que hacía antes. Si una jurisdicción, un país, que tiene todo el derecho a utilizar la proporcionalidad, ¿no? Para sus bancos pequeños y medianos, lo que no puede significar esto es una menor medición y mitigación de los riesgos de esos bancos. Bueno, ahí el tema de la microempresa es un mundo diferente al de la banca, ¿no? Estamos hablando de un sector informal, mucho más informal, un sector donde no hay balances auditados ni menos balances, donde los balances en la microempresa se hacen a mano, con cuadernos, donde los activos fijos son pues 4 palos y una estera y los activos corrientes son las bolsas de papas y venden papas, ¿no? Pero lo que sí es cierto que las pérdidas no son muy bajas, son gente que tiene buena capacidad de pago y que son cumplidores en pagos, cuidan su crédito, ¿no? Entonces ahí la pregunta va: ¿será bueno medirlos como la banca? ¿Habría que medirlos con un esquema diferente? Para mí la clave es si hay transformación de riesgo y hay depósitos en esos bancos o no. Si hay depósitos, como en el resto del sector bancario, esa es la clave, porque esa transformación de riesgos pues, puede hacer que ante una eventual crisis pues los depositantes puedan tener dificultades, ¿no? Y es ahí donde está la clave desde la perspectiva de la regulación, ¿no? Si estamos hablando más de simplemente fórmulas de inversión, en la que esas entidades obtienen el dinero de mercados de capitales y luego lo transforman, ¿no? en microcréditos, entonces estamos hablando de otro tipo de entidad y de otro tipo de riesgo y, por tanto, de otro tipo de regulación. Gobierno, muchas gracias. Un aplauso, por favor. Gracias.